Y si vos sos mamá, sos abuela, sos docente, queremos que prestes muchísima atención a los indicadores que nos van a dar las 3 profesionales que han venido a conversar con nosotras. En primer lugar, le hemos invitado a Analía Girardotto. Ella es licenciada en psicología. Invitamos también a Julia Resnichenko, licenciada en psicología también. Claudia Lichtenstein, ella es psicoanalista. Gracias por venir a las 3. Una situación que me da la sensación el autismo es más frecuente, es más común de lo que pensamos. ¿Es así o no? Bueno, en esta época fundamentalmente yo diría que es una patología que se ha extendido en el modo que han tenido de la clasificación en extensión, ¿no? Es una patología que se ha derivado, diría que se ha extendido demasiado en todos los medios, se ha difundido demasiado, por lo tanto me parece a veces trae algunas dificultades de entendimiento, de confusión, cuáles son los signos verdaderos para identificar o para poder precisar que se trata de un niño que sufre de esa patología. Principalmente cuando hablamos de signos verdaderos hay que pensar que si esta patología aparece entre los 0 y 3 años es muy difícil porque es pleno desarrollo, pleno aprendizaje, entonces me da la sensación de que es muy difícil la detección del autismo, ¿no? Seguramente uno transita por muchos diagnósticos equívocos hasta llegar al acertado, ¿no? Sí es común escuchar en los papás que los niños venían como con cierto desarrollo según lo que supuestamente se espera de un niño, que se comunicaban con el otro, que lo miraban, y que en algún momento de esa etapa empiezan a no querer comunicarse con el otro, a no responder al llamado del nombre, o por ahí eligen algunos objetos y están todo el tiempo jugando con esos objetos o algunos movimientos que repiten. Me parece que esos son como los indicadores que nos llevan a pensar que ese niño ya empieza a sufrir de la relación con el otro, ya empieza a querer defenderse, a defenderse de esa relación con el otro. Sí. Como que el síntoma más característico que tiene el autismo es que lo que se trunca o lo que se dificulta es la relación con el otro. Entonces dejan de mirar, creo que ya vimos un pedacito del video recién, esto que dejan de mirar o dejan de hablar o de sonreír, que son todos los signos de consentimiento para con otro, con la madre, con los hermanos, con los amiguitos. Pero ¿qué pasa cuando en esa época el juego es individual? Muchos pueden pensar, bueno, pero es característico que en este periodo no quiere interactuar. Entonces, ¿en qué hay que prestar mucha atención, ¿no? Para detectar un autismo? Vos, Ximena, decís algo muy importante. En este periodo de los 0 a los 3 años, o diría los primeros años de vida de un niño, hay muchos actores que están presentes, no solo los padres. Hay docentes, hay médicos, que son sus palabras y sus miradas y sus lecturas son esenciales para detectar estos cuadros. Eso es muy importante, sobre todo porque es cierto que estos niños tienen como una tendencia al autorrepliegue, al repliegue, al ensimismamiento, al encapsulamiento, al aislamiento, ¿no? Pero hoy vemos que, digo, por la tecnología muchos niños se ensimisman en los videojuegos y no salen de eso, de los celulares. No quiere decir que cada uno que haga eso sea autista, claro. Y tampoco que el autismo se da sí o sí de los 0 a los 3 años. Hay niños donde el autismo se desencadena un poco más grandes. Uno puede hacer el diagnóstico cuando son un poco más grandes también. No repasemos entonces cuáles son los indicadores, ¿no? Esto de ensimismarse, de no comunicarse. Y por otro lado, ¿a dónde ir en primer lugar, no? Porque si nosotros llamamos al niño y ese niño no nos contesta, tal vez pensamos que tiene un problema auditivo. Claro. O tal vez si no contacta, bueno, tendrá un problema visual. Entonces, ¿a dónde vamos en primer lugar? Esa es la confusión. ¿Sí? Entonces me parece que en eso hay que tener como mucha escucha y un ojo clínico muy al detalle, ¿sí? Acerca de lo que pasa en ese niño, escuchar a los padres, cuál viene siendo la evolución de ese niño. Muchas veces es el médico, muchas veces son los familiares o los maestros los que van advirtiendo que hay algo, nosotros hablamos como de mayor intensidad en el modo de manifestarse, esa desconexión del otro en esos niños, ¿sí? Sigamos poniendo ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos comunes o más claros? Hay conductas repetitivas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, repiten
siempre la misma palabra, o vos le haces una pregunta y ellos repiten esa pregunta, es decir que lo que se les obstaculiza es la dialéctica con el otro, es la comunicación no es fluida porque el lenguaje no ha podido inscribirse de un modo natural, espontáneo. Entonces el lenguaje no opera a la manera de nosotras de decodificar y de entendernos. Entonces ellos tienen un método muy particular de comunicarse. Y justamente esto que dice Julia, hay que tener un ojo clínico de poder leer cuál es el modo y la estrategia que cada uno de esos niños tiene para comunicarse, para llegar al otro. Hay conductas de repliegues, hay repeticiones. ¿Hay autoagresión también? Autoagresión y agresión al otro, rechazos contundentes, rechazos masivos a la comunicación, al otro. Generalmente la autoagresión aparece cuando uno quiere que el niño haga lo esperado. Por ejemplo, que aprenda a hacer algo o que deje de movimientos repetitivos como prender y apagar la luz, o como por ejemplo hacer esto constantemente sin parar. Esos movimientos no son sin sentido, por más que parezcan como una extravagancia o un sinsentido. Tienen una función. Nosotros le llamamos síntomas, pero tienen una función. Porque esto que recién te decía que lo que está obstruido es la relación con el otro, necesariamente ellos necesitan poner una distancia entre ellos y el otro. Porque la vida, como común y corriente, les es bastante insoportable. Entonces, con esto que hacen, ponen una distancia con el otro. Trabajábamos con una chica, por ejemplo, que lo que hacía era ponerse mucha baba en la mano, y tomaba mates y tenía baba, y hacía este movimiento con la baba, entonces tiraba saliva para acá, para allá, y uno, bueno, le vamos a limpiar la mano. Y en realidad lo que hacía con esto, en este gesto de la baba, era hacer como un velo, una telita, donde podía ahí mirarte, ¿no? Entonces, si nosotros le limpiábamos la mano, la pequeña conexión que teníamos, el recurso que tenía ella, se lo estábamos sacando, ¿no? Entonces, hasta que descubrimos ese pequeño, nosotros trabajamos desde el psicoanálisis con los pequeños detalles que parecieran como cosas raras o como disparatadas, en realidad es un trabajo muy activo el que están haciendo. Bueno, ahí está, ¿no? La próxima pregunta. Llegamos al diagnóstico, luego de pasar por distintas instancias, ¿no? Seguramente una instancia complicada, difícil, porque bueno, vamos a un psiquiatra, vamos a un oftalmólogo, sí, y es difícil un para los oculista, papás un psicólogo, también. a un médico de cabecera, Neurólogo. un neurólogo. No cuesta llegar al diagnóstico, llegamos. ¿Y cómo se aborda, por ejemplo, desde la óptica de ustedes, desde el psicoanálisis? A ver, si nosotros pensamos que esos movimientos repetitivos, esos juegos con algunos objetos privilegiados son elaboraciones defensivas de ese niño, entonces nosotros los vamos a respetar, no los vamos a educar, no los vamos a corregir, sino que es a partir de ahí mismo, con una presencia muy discreta nuestra, que vamos logrando que ese niño vaya consintiendo nuestra presencia. Como acoplándonos a ese trabajo que ellos van haciendo, ¿no? Pero sin ser intrusivos en eso. Esto es muy importante porque, digo, nuestro objetivo es que se produzca un sujeto, que allí haya un sujeto, que el sujeto mismo pueda apropiarse de su propia estrategia, ¿no? Y que los padres puedan también interpretar y a entender cómo ese niño se comunica para poder acercarse a él. Y además poder lograr aprendizajes, porque cuando los aprendizajes para estos niños son forzados, son exigentes, los rechazan. Entonces hay que presentarse de este modo discreto, muy sigiloso, muy tenuemente, de manera tal de que ellos consientan a la presencia del otro y a la vez poner de relieve ese tratamiento que el niño ya viene realizando, porque ese niño ya viene realizando un tratamiento desde que se encontró con esta coyuntura y esta dificultad en la vida. ¿Y qué pasa puntualmente con los padres, ¿no? Porque también hay que pensar que esto no es una gripe, esto no es una angina. El autismo, una vez que lo detectamos, ¿es una condición de por vida o no? Y es una pregunta difícil la tuya porque es una condición que el sujeto es como una marca, podríamos decir, entre el cuerpo y el lenguaje de ese sujeto, ¿no? Es una manera particular de interpretar el lenguaje, de unirse ese cuerpo al lenguaje, es decir, que eso va a crear una condición. Ahora, ¿cuáles van a ser las salidas?
y diría que es uno por uno, que no hay una universal en eso, no hay una respuesta universal para todos los niños, se puede hacer la misma estrategia terapéutica y la misma solución vamos a obtener, sino que hay una mirada singular, uno por uno, donde cada uno vamos a justamente a poder traducir esa estrategia singular de ese niño para poder inventar nuevos recursos para inscribirse en lo social. Distintas estrategias desde el punto de vista del tratamiento. ¿Y qué pasa con la parte escolar? También se analizará caso por caso si puede ir a una escuela normal, entre comillas, sí, o no. Claro, porque digamos, ahora existe la integración en todas las escuelas y hay que ver en cada caso cuándo es el momento óptimo o ideal para que el niño asista a la escuela o no. También recién hablabas de los papás. Y cuando vos sos papás y te dicen, el pediatra o alguien te da el diagnóstico de autismo... La aceptación, ¿no? Te asusta, te deja impotente o sentís culpa y te preguntas, ¿es culpa mía que le pasa esto? Entonces, siempre también hay que... O sea, no se puede no trabajar con los papás. Siempre hay que trabajar con los papás. Primero porque no son los culpables de que al niño le ocurra eso. Entonces, al sacarlos del lugar de la culpa, ya se les produce un alivio. Y segundo, de que también tienen que abrir los ojos y ver, bueno, de qué cosas va a poder su hijo y qué cosas no va a poder. O sea, también aceptar eso, pero también qué esperar del niño. Bueno, hablamos de los padres, hablamos de la escuela, hablamos del tratamiento. ¿Qué pasa con la sociedad en su conjunto, no? Por ejemplo, decimos en los últimos tiempos hay que hablar de autismo. En época de fiestas no tenemos pirotecnia por el autismo y por los animales. ¿Qué pasa con la parte de los sonidos y cómo nosotros podemos contribuir cuando vemos un chico y decimos tal vez de mala manera, seguramente es autista o lo queremos incorporar a la fuerza? ¿Cómo mejoramos a la persona que tiene autismo sin ser invasivos, sin ser irrespetuosos y tratando de incorporar un poco alguna práctica, ¿no?, positiva en este sentido? Primero, me parece no perder de vista que son niños, porque si no hablamos de el autismo, bueno, son niños, entonces me parece que en eso, como con cualquier niño que consiente más o menos a la presencia del otro, que establece sus modos particulares de relacionarse con los otros, dejarnos enseñar, ¿sí?, cuál es el modo de cada uno. Hay niños a los que les molestará la pirotecnia y hay niños con autismo, hay niños autistas a los que por el contrario les encantará el sonido y eso les permitirá otras cosas. Entonces me parece que no hay que generalizar en eso, no hay que olvidarse que son niños. ¿Y cómo ayudar a esa familia, a esa mamá que seguramente se encontrará desbordada ante una situación así? ¿Cómo sumar y no molestar, ¿no? O tratar de, más que sumar, de ser comprensivos, ¿no? Porque a veces el desconocimiento nos hace actuar de una manera prejuiciosa, de una manera errónea. ¿Cómo sumamos? ¿Cómo ayudamos? Porque quien tiene un hijo autista no es la situación más placentera, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo le damos una mano a esa mamá, a ese papá, a ese niño? En primer lugar, a mí me parece que hay que escuchar esa familia, ese sufrimiento, esa particularidad de esa familia. A esos padres hay que orientarlos. Hay padres que llegan muy desorientados, que no saben ni que tienen recursos en Córdoba que son muy importantes, que hay dispositivos para que los niños accedan a los tratamientos que las obras sociales están obligadas a cubrir por el certificado de discapacidad que estos niños tienen que acceder. Es decir, que hay que orientarlos para que ellos puedan acceder a todas las prácticas que en Córdoba son accesibles y son posibles. Ahora también hay que encontrar el tratamiento para cada niño. Yo diría que cada niño necesita un particular modo de acercarse y a lo mejor algunos pueden asistir a una escuela común, otros pueden ir a un terapeuta particular, ¿no?, en un consultorio, y otros tienen que ir a centros especializados, centros de día, centros educativos terapéuticos, que en Córdoba hay muchísimos. ¿Cuáles serían los puntos de referencia que me darían ustedes para aquella mamá, aquella abuela, aquella docente que nos está mirando y tiene alguna duda? ¿A dónde ir para tratar de evitar todo este raíz de visitas por distintos consultorios que ninguna solución nos da, ¿no? Yo te daría simplemente el Hospital San Roque, que es donde funciona la Junta de Certificación de Discapacidad. Ellos orientan en las prestaciones. ¿El San Roque? Sí. Viejo, el San Roque. El viejo. Sí. Y luego, bueno, hay varios centros, hay varios distintos, pero diría ese es el principal. En Córdoba, digo, no es el único lugar, pero ese sería el principal.
Y fundamentalmente me parece que tienen que encontrar un interlocutor, eso es fundamental, ya sea un terapeuta, alguien que pueda decodificar de qué sufre ese niño, porque no hay dos autismos iguales, porque no hay dos niños que sufran de lo mismo. Entonces es necesario que tengan un interlocutor que pueda leer esa subjetividad y que pueda también indicar frente a ese caso qué sería lo indicado, qué sería lo necesario para ese niño. Si esta escuela, si una institución, si un tratamiento farmacológico también, digo, hay variables. Cada persona es un mundo, Así es. Cada paciente es único. Muchísimas gracias por venir. Esta consigna de Hablemos de Autismo la estamos incorporando en Bien de Córdoba y creo que los medios de comunicación en su conjunto tienen que hacer estas aproximaciones para que aquellos que estén en su hogar y tengan una situación similar sepan hacia dónde ir. Muchísimas gracias y cuente con este espacio para Bueno, hay dos instituciones más a las que se pueden dirigir. Que ¿Cuáles serían? El CIEC, que está en Mariano Moreno 36. Mariano Moreno 36, y la EOL, que está en Caseros 950. Perfecto. Ahí pueden ser orientados también los papás. Información de servicio, muchísimas gracias. Gracias a Muy vos. amables las